Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Bienvenidas todos y todas a esta nueva sesión de nuestro seminario sobre efecto Hall cuántico. Para mí, como director del proyecto en tecnologías cuánticas, es un placer y muy grato saludar a nuestro expositor el día de hoy, el doctor Máximo del Cinvestav. Máximo López es un investigador muy reconocido del área de crecimiento de materiales semiconductores, a quien tengo el placer de conocer directamente en México. Doctor Máximo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos su mirada en este tipo de temas que nos complementan de manera tan importante en nuestro proyecto. Para presentar al doctor Máximo López, le doy la palabra al profesor William Javier Herrera, y él nos contará quién es el doctor Máximo López. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, profesor Herbert, y muchas gracias, profesor Máximo, por aceptar esta invitación. Profesor Máximo es director del Departamento de Física del Cinvestav, hizo su doctorado en la Universidad de Toyohachi, en Japón. Es un experto en molecular beam epitaxy desde su doctorado, donde empezó estos estudios, y es un investigador muy reconocido con alrededor de 150 publicaciones internacionales, más de 20 tesis de doctorado y 20 de maestría dirigidas. Entonces, la verdad es un gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros y que nos presente su conferencia Epitaxia hacia moleculares, hacia materiales nanoestructurados del futuro. Muchas gracias, profesor Máximo, y estamos en sus manos. Muchas gracias a todos ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes en este seminario. Y bueno, voy a platicar el día de hoy acerca de esta técnica que se llama epitaxia de haces moleculares, que en inglés es Molecular Beam Epitaxy y por esto se le conoce normalmente como MBE. Esta técnica, pues bueno, es la que hemos estado usando para crear una serie de materiales en forma de nanoestructuras, que es lo que les voy a platicar el día de hoy. El índice de la plática, pues rápidamente voy a dar una breve introducción al tema para pasar directamente a presentarles a ustedes esta técnica de MBE. Y en cuanto a los resultados, los voy a dividir en dos secciones. La primera es platicarles sobre nuestros resultados en materiales 3,5, que así se le conoce. Y en la siguiente parte, otro tipo de materiales que se les conoce como 3-nitruros. Lo voy a explicar con más calma. Y bueno, con esto concluiría la presentación. Y bueno, como introducción, aquí les pongo la portada de la revista Time de junio del año 2000. Esta revista en este número dedicó la portada y de hecho todo el número hacia la nanotecnología. Y bueno, una de las primeras cosas que se describe en este número de la revista es
una especie de historia acerca de cómo surgió, cómo surgieron las nanoestructuras y después la nanociencia, nanotecnología a lo largo de los años. Bueno, de lo que nos compete en esta plática, inicia en 1968 en los laboratorios Bell con el doctor Cho, en donde iniciaron el desarrollo de esta técnica que ellos le llamaron así, Molecular Beam Epitaxy, que era en ese momento la primera técnica en donde se tenía un control o se tiene un control a nivel atómico de las capas que se pueden ir depositando sobre una superficie. Este es el detalle principal de la técnica de MBE comparada con otras técnicas de depósito, que es el control a nivel atómico de lo que estamos depositando en un sustrato. A partir de entonces se empezó a desarrollar esta técnica, se fueron construyendo equipos cada vez más sofisticados, pero también más accesibles, tanto desde el punto de vista de investigación y como también desde el punto de vista de fabricación en la industria de semiconductores. Actualmente esta técnica es una de las técnicas que más se usan para fabricar diodos láseres, transistores de alta movilidad electrónica, etcétera. Lo voy a ir presentando en el transcurso de la plática. Bueno, entonces vamos directamente a un esquema en donde presento los detalles de lo que es un sistema de MBE, Molecular Beam Epitaxy. Y bueno, quizá aquí haya que hacer un paréntesis para aquellas personas que no están en el campo acerca del nombre. Epitaxy o epitaxia lo que quiere decir es que partiendo de un sustrato que es cristalino, durante el depósito, las capas van copiando la estructura cristalina del sustrato y al final se obtiene una película monocristalina. Eso es lo importante, no es una película amorfa, tampoco es policristalina, es una película monocristalina en todo el sustrato. Eso es lo que quiere decir epitaxia en términos de queda en términos, entonces la estructura, la copia en términos de lo que se tiene como sustrato. Molecular Beam quiere decir que se usan haces moleculares para crear los materiales fundamentales que se van a depositar sobre el sustrato. Y aquí es donde precisamente se muestra lo que nosotros llamamos una cámara, que es donde están los elementos principales del sistema de MBE. Es una cámara que tiene que estar en ultraalto vacío, es la primera condición. Y cuando hablamos de ultraalto vacío, debe ser del orden de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 11 torrs. Y ahorita voy a explicar por qué se requiere ese tipo de vacío. El sustrato se coloca en esta parte, en esta configuración, la superficie está viendo hacia abajo y del lado opuesto, en la parte inferior, se encuentran lo que nosotros conocemos como celdas de fusión. Son fundamentalmente crisoles en donde tenemos colocados los elementos que queremos depositar. Por ejemplo, puede ser galio, aluminio, indio o arsénico dentro de los crisoles, y estos crisoles tienen una bobina que a través de ella se hace pasar una corriente eléctrica
y por efecto Joule, pues esta calienta el crisol y de esta forma se evapora el material que está dentro del crisol. Debido a que el ambiente es ultra alto vacío, esta evaporación es en un régimen muy particular. Las moléculas o átomos que salen del crisol salen como un haz, es decir, como un haz óptico. No chocan con nada, no hay partículas dentro de la cámara con este vacío, de tal manera que se puede manipular como si fuera un haz óptico. Se pueden abrir y cerrar de manera inmediata mediante obturadores que se muestran en esta parte. Esta posibilidad de abrir y cerrar rápidamente los obturadores permiten entonces el control del flujo de átomos que va llegando al sustrato. Esta es una de las grandes ventajas debido al ultra alto vacío. Si esto lo hicieran en un vacío más pobre, e incluso si claro, un depósito lo puede hacer incluso a presión atmosférica, el problema es que aquí dentro de la cámara habría muchas partículas, no se podría controlar de una forma precisa el material que va saliendo de las celdas, y más aún, y quizá lo más drástico es que si no es un ultra alto vacío, a la superficie del sustrato también se le van a depositar otras moléculas del medio ambiente. Por lo general hay mucho carbono, oxígeno, agua, etc. Este tipo de impurezas no son deseables en los materiales que nos interesan, pues degradan mucho sus propiedades eléctricas ópticas. Es por eso que el ultra alto vacío también aquí es una condición para obtener películas de ultra alta pureza. Y de esta manera también poder controlar la cristalinidad del sustrato. Estos son los fundamentos de la técnica. Tenemos además la posibilidad de estar monitoreando in situ y a tiempo real cómo va creciendo, nosotros así le llamamos al depósito, crecimiento, puesto que la película parte de un sustrato que podríamos considerar que es una semilla, y esta película va creciendo conforme pasa el tiempo. Podemos nosotros controlar o monitorear más bien este crecimiento mediante difracción de electrones. En esta configuración pueden ver que tenemos un cañón de electrones de manera horizontal, incide al sustrato y genera un patrón de difracción. Recuerden que el sustrato es cristalino, por lo tanto, en la parte opuesta se pueden observar patrones de difracción debido a la cristalinidad de la superficie. Esta cristalinidad puede variar conforme se va depositando el material. Entonces, la gran ayuda que tenemos con este tipo de técnica de electrones es que por un poco de material que se deposite en el sustrato, nosotros lo podemos detectar de manera inmediata y podemos detectar su efecto en la cristalinidad del sustrato, o dicho de otras maneras, podemos ver si el material que se está depositando es cristalino y qué estructura cristalina tiene. Entonces, es una técnica muy poderosa que nos ayuda a controlar el crecimiento por MB. Estas son las partes fundamentales del sistema. Aquí, por ejemplo, muestro un patrón típico de difracción de electrones que es de una superficie de silicio en la orientación 1-1-1, que es un sustrato que usamos nosotros mucho. Sobre este sustrato, nosotros
comenzamos el crecimiento y pues puede ir variando dependiendo de cómo se organicen los átomos en la superficie. Otra técnica que nosotros usamos es la dispersión de luz láser. Básicamente consiste en hacer incidir un haz de un láser, en este caso, sobre la superficie y detectar la reflexión. En este caso detectamos la reflexión difusa, puesto que es un poco más complicado de detectar la reflexión especular. Detectamos la detección difusa y mediante un análisis de esa reflexión podemos determinar la rugosidad, por decirlo así, o qué tanto está cambiando la morfología en la superficie que vamos creciendo. Básicamente esas son las dos técnicas que usamos in situ cuando hacemos el depósito de nuestras películas. Posteriormente, pues sacamos las películas del sistema e inicia otro proceso de caracterización, de estudio de las propiedades, pero ya en otros laboratorios. A continuación, pues muestro aquí una caricatura de cómo se puede uno imaginar perdón, el depósito. En este caso tenemos 3 materiales: arsénico, aluminio y galio. Incide un haz de átomos de estos materiales sobre el sustrato y en la superficie se genera la reacción química para dar lugar a un compuesto o aleación que contiene estos 3 elementos. Y por supuesto, pues eso va a depender de la estequiometría del material, va a depender de los flujos que estamos nosotros haciendo incidir. En la técnica de MB existen varios parámetros que son fundamentales para obtener buenas películas. Por mencionar el primero, es la temperatura del sustrato. Los átomos, cuando llegan a la superficie, necesitan tener cierta energía térmica para que puedan difundir y encontrar los sitios energéticos más favorables que copien la estructura cristalina del sustrato y que den lugar también a un material monocristalino. Si no encontramos nosotros una buena temperatura del sustrato, el crecimiento puede dar lugar a un material policristalino o incluso amorfo. Por eso es muy importante encontrar la temperatura del sustrato óptima para los materiales que se desean crecer. Y, por supuesto, otro parámetro importante dentro de la técnica de MB es el flujo de los materiales que estamos depositando. Entre más materiales haya, pues más complicado es encontrar las relaciones entre cada flujo para poder desarrollar el material o el compuesto con la estequiometría deseada. Entonces, por cada uno de estos materiales debemos encontrar su flujo óptimo para una estequiometría dada. Este tipo de técnica se ha usado o se usa mucho en aplicaciones en electrónica, optoelectrónica y mucho más recientemente en espintrónica e incluso en computación cuántica. Bien, el equipo se ve así. La cámara que les he estado mostrando es esta es la cámara principal. Aquí abajo son las celdas que contienen los elementos a depositar. Esta parte es precisamente el cañón de electrones y del lado opuesto se encuentra la pantalla.
Yo les decía, bueno, aquí se requiere un ultra alto vacío del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11 torrs. Esta condición lo que nos forza es que esta cámara no la podemos abrir continuamente. Si las condiciones son óptimas, pueden pasar años en donde no abrimos esta cámara. Por lo regular, nosotros lo abrimos cada año y sobre todo porque se nos acaban los materiales y tenemos que recargar las celdas. Pero de otra manera, entre menos se abra esta cámara es mejor. Se tiene que estar bombeando de manera continua todos los días, todas las horas. No se puede parar de bombear este sistema. Y precisamente para mantener el vacío tiene compuertas que lo aíslan del medio ambiente. Esta compuerta nos permite pasar a otra cámara, que nosotros le llamamos cámara de análisis, pero que también es una cámara que nos permite conectar con otra cámara más chica mediante esta válvula, que le llamamos a esta cámara la cámara de introducción. Y aquí es donde nosotros abrimos al medio ambiente, cargamos los sustratos, cerramos esta cámara y más o menos en un día llegamos a una presión de 10 a la menos 8 torrs. Con esta presión ya podemos abrir aquí esta válvula y podemos transferir los sustratos a la cámara de análisis. Y ya con este vacío podemos hacer la transferencia a la cámara de introducción, a la cámara principal. En la cámara de análisis tiene un sistema de XPS y esto nos permite estudiar la composición química de los materiales sin exponerlos al aire, que es una situación importante, sobre todo si queremos estudiar la superficie. Bueno, este sistema está diseñado para depositar semiconductores. En general se les conoce como semiconductores 3,5 porque uno de los elementos viene de la columna 3 y otro de los elementos proviene de la columna 5 de la tabla periódica. De la columna 3 tenemos aluminio, galio e indio. Y de la columna 5 no tenemos dos posibilidades, puede ser arsénico o puede ser nitrógeno. Entonces, en esta gráfica en donde muestro en el eje vertical la energía del ancho de la banda prohibida, que de ahora en adelante le voy a decir el gap de energía, y discúlpeme por el abuso en el lenguaje, pero para mí es más sencillo decir simplemente el gap de energía, y en el eje vertical es la constante de red del material. Entonces, en este diagrama ustedes pueden ver que cuando usamos como anión al arsénico, nosotros estamos en esta región dependiendo de la cantidad de aluminio, galio o indio que nosotros utilicemos en el crecimiento. Podemos variar el band gap de esta manera. En la otra familia que trabajamos, en lugar de arsénico, usamos nitrógeno, y en este caso podemos variar el band gap desde alrededor de 1 electrón volt hasta alrededor de 6 electrones volts. Entonces, realmente esta familia, que se le conoce como nitruros, es muy importante precisamente porque nos permite variar en un rango muy amplio el ancho de banda prohibido. Algo muy importante también es que estos semiconductores, prácticamente todos son de los que se conoce como de transición directa. ¿Esto qué quiere decir? Que el mínimo de la banda de conducción coincide con el máximo de la banda de valencia,
y de esta manera las transiciones ópticas son del modo directo. Y eso precisamente les da una gran ventaja sobre otros semiconductores debido a su gran eficiencia para emitir y absorber luz. Bien, entonces, estos son los materiales que nosotros trabajamos con MBE. Ahora voy a comentarles sobre qué tipo de nanoestructuras son las que nosotros estamos interesados. Y parto primero de lo que se conoce como un material de bulto, o bulk en inglés, en donde los electrones dentro del material pues son, vamos a ponerlo así entre comillas, libres de moverse en 3 dimensiones, y por eso este es un sistema 3D. Una propiedad importante desde el punto de vista de la física de estado sólido es que las propiedades ópticas y eléctricas están muy relacionados con lo que se conoce como la densidad de estados, y para un material en bulto esta densidad de estados es de forma de raíz cuadrada. Aquí la pueden ver. Perdón por ese ruido. Cuando las dimensiones del cristal se comienzan a reducir de tal forma que alguna de estas dimensiones llega al orden de la longitud de onda de Broglie de los electrones dentro del material, entonces los electrones ya no son libres, ya se sienten incómodos en esa dirección y comienzan a tener propiedades físicas diferentes. Por ejemplo, para el arsenuro de galio, la longitud de onda de Broglie de los electrones es de 10 nanómetros. Pongo el arsenuro de galio porque este es uno de los materiales más importantes para la optoelectrónica. Y entonces, cuando alguna de estas dimensiones del material del bulto llega al orden de 10 nanómetros, se dan o comienzan a observarse fenómenos de origen cuántico. Estos fenómenos dan lugar a que la densidad de electrones, la densidad de estados, cambie de manera muy diferente de una función de raíz cuadrada a una función escalonada, como se muestra en esta figura. Este tipo de materiales precisamente se logra cuando una dimensión, en este caso estoy poniendo la dimensión vertical, se reduce hasta dimensiones menores a 10 nanómetros. En este caso se podría pensar como una lámina, en donde el ancho de esta lámina debe ser menor a 10 nanómetros. Esto es lo que se conoce como un sistema de 2 dimensiones. De igual manera, extendiendo este concepto, ahora reduciendo otra dimensión del material, pensemos ahora en esta dimensión horizontal, hasta del orden de 10 nanómetros, entonces acabaríamos con una especie de alambre o hilo, que también se le conoce como hilo cuántico, en donde los electrones pueden moverse libremente solamente en esta dirección, pero están confinados tanto en la dirección vertical como en una de las direcciones horizontales. Y finalmente, la última estructura que estamos interesados es lo que se le conoce como puntos cuánticos, en donde en las 3 dimensiones los electrones están confinados. Esto se logra cuando las dimensiones en las 3 direcciones son del orden o menores de 10 nanómetros. Es un sistema de 0 dimensiones y vean cómo la densidad de estados tiene una forma muy particular de deltas. Esto lo hace un sistema muy particular en términos de sus propiedades ópticas y electrónicas.
Entonces, estos son el tipo de nanoestructuras que nosotros queremos o estamos interesados en fabricar empleando la técnica de MBE. Voy a partir primero para mostrar cómo hacemos nosotros para producir cada una de estas nanoestructuras, y comenzamos con un sistema de 2 dimensiones. Entonces, en realidad, hacer este sistema en un equipo de MBE no es complicado, puesto que lo único que tenemos que hacer es pasar del crecimiento de una aleación aluminio galio arsénico. En este caso, recuerden, los obturadores, los 3 obturadores del aluminio galio arsénico están abiertos. En esta interfaz se cierra el obturador de aluminio y de inmediato solo se crece el arseno de galio. En la siguiente interfaz se vuelve a abrir el obturador de aluminio y nuevamente tenemos este material. ¿Ok? Desde el punto de vista mecánico es simplemente abrir y cerrar obturadores, pero claro, les recuerdo que la técnica requiere optimizar la temperatura del sustrato y los flujos de cada uno de estos elementos para que les dé precisamente la composición química que quieren de cada uno de ellos, y además que realmente se mantenga la cristalinidad en todo el material. Recuerden aquí que estamos hablando de un monocristal. En términos de tamaño, el sistema puede producir materiales en un área de hasta 3 pulgadas de diámetro. Es decir, es un monocristal de diámetro circular de diámetro de 3 pulgadas. En toda esa área, la cristalinidad debe ser la misma, ¿sí? Y por supuesto, lo que se quiere es que la composición química también sea la misma. En este caso, esta es una imagen por microscopía electrónica de transmisión y podemos ver que el ancho de esta capa de arseno de galio es 4 nanómetros. Si vamos a ver los detalles de la estructura de bandas de este material, pues tenemos que recordar que al incorporar aluminio en el aluminio galio arsénico, en el arseno de galio, voy a regresar aquí. Estamos en esta zona, partimos de arseno de galio y le ponemos una cierta cantidad de aluminio. Lo que va a ocurrir es que va a aumentar el gap del material. ¿Ok? Ese es el fenómeno que ocurre cuando metemos átomos de aluminio dentro del arseno de galio. ¿Qué tanto va a subir? Pues, bueno, pues va a depender cuánto aluminio introduzcamos al arseno de galio. Lo importante es que aumentamos el ancho de banda del arseno del material, y de esta manera, entonces, lo que da como resultado es que en esta zona es un material de un ancho de banda prohibido grande, que podemos pensar que es esta zona de aquí a acá. Este es el aluminio galio arsénico. Y después viene la interfaz con el arseno de galio. Aquí disminuye el gap. Este es el gap del arseno de galio. Y como pueden ver, la diferencia en estos valores del gap se comparte tanto en la banda de conducción, donde hay un salto, y en la banda de valencia, donde está el otro salto. ¿Ok? Ahí es donde se reparte la diferencia en los anchos de banda prohibidos del arseno de galio con el aluminio galio arsénico. Y bueno, cuando llegamos a la otra interfaz, ocurre algo similar. Ahora va a aumentar el ancho de banda, dando lugar a otro salto en la banda de conducción y otro salto en la banda de valencia. El resultado es que en esta estructura queda un pozo, tanto en la banda de conducción, que se ve muy claramente aquí, y un pozo dentro de la banda de valencia. Aquí en la banda de valencia el pozo es para los huecos,
mientras que en la banda de conducción pues es para los electrones. El ancho del pozo, en este caso, pues es el ancho de la película de arseno de galio, que en nuestro caso es 4 nanómetros para esta estructura. Con ese espesor, les decía yo, entonces aparecen fenómenos cuánticos que como resultado es que aparecen niveles discretos de energía dentro del pozo cuántico, tanto de la banda de conducción como en la banda de valencia. Es un problema de libro, se resuelve de una manera sencilla en mecánica cuántica. De los primeros problemas que se resuelven, pues es un pozo finito, rectangular, y se pueden encontrar los niveles de energía y las funciones de onda asociadas a cada nivel. Lo mismo se puede hacer para el pozo de la banda de valencia. Por lo general estamos más interesados en el primer pozo, en el primer nivel de energía, pero pues por ejemplo aquí hacemos una gráfica de la energía de estos niveles en función del ancho del pozo y se muestran diferentes niveles de energía que son los que dan lugar aquí. Por supuesto, el número de niveles de energía que hay dentro del pozo depende del ancho del mismo. En transiciones ópticas, por ejemplo, si queremos observar emisión de luz en estas nanoestructuras, lo que buscamos es la transición de un electrón que esté en un nivel, por ejemplo, en el primer nivel, y que relaje hacia otro nivel en la banda de valencia, en el pozo de la banda de valencia, que puede ser alguno de estos. ¿Ok? Por supuesto que el nivel con mayor intensidad va a ser del primer nivel de los electrones al primer nivel de los huecos, y es esta curva que ustedes ven aquí en azul, que su energía, la energía que vamos a observar del fotón que va a emitir la estructura al relajar este proceso, esa energía va a depender del ancho del pozo. Evidentemente, entre más angosto sea el pozo, esa energía va a ser mayor, puesto que este nivel sube cuando se reduce el ancho del pozo, y por supuesto el primer nivel en los huecos también, en este caso, baja. Estas energías están graficadas aquí para diferentes transiciones, por ejemplo, 1E, 2HH, quiere decir el primer nivel de energía de los electrones con el segundo de los huecos. ¿Ok? No es fácil observar todas estas transiciones, sobre todo porque en luminiscencia la más intensa es la 1E, 1H, y por eso opaca mucho a las otras. Sin embargo, con otras técnicas, por ejemplo, fotorreflectancia, que aquí muestro un espectro de fotorreflectancia, podemos distinguir de una manera muy clara cada una de estas transiciones dentro de este tipo de pozos. ¿Ok? Bueno, esta es la estructura básica que se usa para una serie de dispositivos optoelectrónicos como son LEDs, láseres. Lo que se hace en este caso es, para obtener mayor emisión de luz, mayor intensidad, lo que se hace es replicar esta estructura muchas veces. Puede ser 10 veces, 20 veces, la misma estructura, lo que se conoce como pozos cuánticos múltiples. Aquí esto es en inglés, multiple quantum wells. Y lo que se tiene que hacer para producir emisión de luz en un LED o en un láser, pues tienen que hacerlo en una estructura PN. Los pozos cuánticos deben de estar dentro de una estructura tipo P, por un lado, y del otro lado una estructura tipo N, para que precisamente los electrones se forcen a llegar a la región de los pozos múltiples, y ahí es donde
se recombinen y emitan luz. Esta es la estructura básica de un pozo cuántico múltiple que se usa en los LEDs y en los láseres, que normalmente ustedes pueden ver tanto en apuntadores como en teléfonos celulares o en cualquier otro dispositivo electrónico que use LEDs. Básicamente lo que tienen es una especie de sándwich, como el que se ve en la figura, en donde el pan es el material con el gap grande, en este caso aluminio galio arsénico, y el jamón, pues es el arseno de galio. ¿Ok? Es lo que les decía, bueno, precisamente tanto los láseres, por ejemplo, aquí es una estructura de láser que emite por la superficie. Este tipo de láseres se usan mucho en transmisión por fibra óptica, en comunicaciones, y están basados fundamentalmente en este tipo de materiales. ¿Okay? Bueno, este es un ejemplo de una estructura de un sistema de 2 dimensiones. De 2 dimensiones porque los electrones viven dentro del pozo, viven entre comillas dentro del pozo de arseno de galio. Pueden moverse libremente en el plano, pero verticalmente están confinados. ¿Okay? Por eso es que se le conoce como un sistema de 2 dimensiones. Otro sistema de 2 dimensiones también muy importante en la electrónica es lo que se le conoce como el transistor de una alta movilidad electrónica, que en inglés es HEMT, High Electron Mobility Transistor. Básicamente en este transistor lo que se crea es un gas de electrones bidimensional. Y el truco para crear este material es un poco diferente. Se parte de nuevamente de un sustrato de arseno de galio. Lo importante aquí es que se crece, pues primero una capa de arseno de galio. Aquí lo estoy poniendo tipo P, que normalmente es lo que se obtiene de manera natural en un sistema de MB. Posteriormente, ahorita hablo de esta capa que está en rojo. Lo importante es que posteriormente se crece una capa de la aleación aluminio galio arsénico tipo N. Entonces, en el momento de crear la unión, el proceso donde se igualan los niveles de Fermi, tanto de la capa tipo P de arseno de galio como de la capa tipo N del aluminio galio arsénico, pues da lugar a que en la interfaz se genere un salto, como el que vimos anteriormente, en la banda de conducción. Pero ese salto ya no es un cuadrado como el que mostré anteriormente, debido a que hay dopaje aquí y purificación, tanto N como P. Las bandas adquieren una curvatura muy peculiar en la interfaz. Y lo que da lugar es que en la zona de la interfaz se crea un pozo, pero ahora se puede considerar que es como un pozo triangular, ¿sí? Y solo se crea en la banda de conducción. En la banda de valencia no ocurre eso. En la banda de valencia, la banda de valencia se une, pero de manera continua, de una forma curveada. Entonces tenemos solo un salto en la banda de conducción y ese salto da lugar a un pozo muy parecido a un triángulo, que sería este. Y precisamente ese pozo es el que sirve para confinar a los electrones en esta interfaz. ¿Ok? Entonces los electrones viven ahora en esta interfaz. Es un sistema de 2 dimensiones porque por un lado están confinados con el salto en la banda de conducción y por el otro lado están confinados por la curvatura que adquiere la banda de conducción. Esto también se puede resolver
ya no de una manera tan directa como el caso anterior, pero se pueden encontrar también de igual manera los diferentes niveles cuánticos que hay dentro de este pozo. Bueno, dada la cantidad de dopaje que hay en la capa tipo N de aluminio galio arsénico, muchos de estos electrones caen al pozo, y de esta manera la densidad es tan grande que precisamente se le conoce como un gas de electrones, porque puede ser considerada como un gas, ¿no? La densidad es muy alta. Esta capa que les decía hace un rato, que es en color rojo, se coloca para aislar los iones que se usan para dopar tipo N, de tal manera que en la interfaz no haya dispersión por estos iones. Normalmente cuando se dopa un material con un cierto tipo de ion o de átomo, estos iones son los que causan mucha dispersión a los electrones y disminuyen mucho la movilidad. Entonces, al estar separado la capa que está dopada, al estar separada de la capa donde está el pozo, la dispersión disminuye drásticamente y la movilidad aumenta enormemente. Es por esto que se le llama un sistema con una alta movilidad electrónica. ¿Ok? Y bueno, el transistor este tipo de transistores se forman poniendo contactos en dos zonas, por ejemplo aquí, en donde el gas de 2 dimensiones es la línea roja y el transistor se controla mediante una compuerta que aplica un voltaje aquí, en esta zona, de tal manera que permite el paso o bloquea el paso de electrones en esta región. ¿Ok? Como les decía, los electrones se transportan muy rápidamente y por esto es que se le conoce como transistores de alta movilidad electrónica. Son transistores que se usan mucho en los teléfonos celulares y en todos los dispositivos que requieran velocidades de operación altas. Para darles una idea, el arsenuro de galio, normalmente su movilidad, aquí esta M debe ser la M de movilidad, la mu griega, está del orden de 1000 centímetros cuadrados por volt segundo. Eso es lo que se obtiene normalmente en arsenuro de galio de bulto. En este tipo de sistemas de gas de 2 dimensiones, se ha llegado, y el récord es de alrededor de 50 millones de centímetros cuadrados volt segundo. Entonces pueden comparar la diferencia entre cómo se transporta un electrón o los electrones en un material de bulto cuando lo ponemos en un sistema de 2 dimensiones con un gas de electrones Esto es una diferencia enorme. Eso es lo que ha dado lugar precisamente a que se usen este tipo de transistores en dispositivos que requieran velocidades muy altas de operación. ¿Okay? Una cosa y es lo que nos compete en este seminario, es que este sistema de un gas de 2 electrones, en un gas de 2 dimensiones de electrones, es que es ideal para observar el efecto Hall cuántico. ¿Okay? No voy a explicar aquí el efecto, simplemente mencionar que da lugar a la cuantificación en términos de la resistencia de este sistema y resulta en esta fórmula famosa que muestra cómo está
cuantizada la resistencia en términos de las constantes, de estas tres constantes fundamentales. Como un ejemplo de lo que hemos hecho nosotros con este tipo de sistemas, aquí muestro dos dispositivos, uno fabricado en Alemania, que es el que normalmente usa o se usan en varios laboratorios de metrología. Y aquí a la derecha muestro el que nosotros hicimos en nuestros laboratorios. Y bueno, las gráficas parecen muy similares. Si se van a detalles, pues pueden ver que el nivel 2, que es el que se usa normalmente para cuantizar la resistencia, para propósitos de metrología, pues en el dispositivo de Alemania se ve alrededor de 11 teslas, mientras que en el nuestro pudimos lograrlo a 8 teslas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en realidad puede ser de mejor operación trabajar con un campo magnético menor. Entre otras cosas, también la resistencia longitudinal, en nuestro caso, fue 107 microohms en comparación de la muestra de Alemania, que daba 168 microohms, y esto también es una ventaja. Bueno, esto es otro ejemplo de un sistema de dos dimensiones. Evidentemente, lo que sigue es cómo podemos construir nosotros un sistema o sistemas de dimensionalidad más baja, de una dimensionalidad 1 o incluso 0. Recuerden que aquí la gran ventaja de MBE es que produce películas muy uniformes a lo largo de áreas grandes, pero eso resulta en una dificultad cuando ustedes quieren producir confinamiento lateral. De alguna forma, pues lo que buscan no es que todo sea homogéneo lateralmente, sino que haya un efecto en el plano que confine a los electrones en esas direcciones en el plano. Y eso es un reto para MBE que es muy bueno para producir homogeneidad en todo el plano. Entonces hay que usar trucos. Uno de los que nosotros usamos es usar orientaciones cristalinas muy particulares. En este caso, por ejemplo, muestro este ejemplo donde los índices cristalográficos de Miller tienen los valores 6, 3, 1. Es igual a arsenuro de galio, pero resulta que en esta superficie 631 la difusión de los átomos es muy anisotrópica. Tiene una dirección en donde los átomos se mueven muy rápidamente cuando están creciendo, mientras que en la otra la difusión es mucho más lenta. Aprovechando esa gran diferencia en la difusión es que hemos logrado estructuras como la que se ven en esta imagen por microscopía de fuerza atómica, en donde pueden ver estructuras alargadas, como canales también entre cada una de estas estructuras. La altura de estas estructuras es como de 1.5 nanómetros y la distancia entre la cima de cada una de estas estructuras es del orden de 20 nanómetros. Entonces, para propósitos de buscar confinamiento cuántico en una dimensión, tiene buenas dimensiones y hemos probado que, en efecto, estas estructuras dan lugar a hilos cuánticos, que lo hemos reportado, por ejemplo, en esta revista, por medio de mediciones de fotoluminiscencia, aplicando ciertas condiciones de polarizabilidad, de polarización de la luz, se puede corroborar que son sistemas de una dimensión. Y más aún, en
en estas estructuras se dan este tipo de separación entre cada hilo. Un hilo se desdobla en 2 hilos y esto da lugar a que podamos estudiar fenómenos de transporte en este tipo de estructuras Y, que es parte de lo que estamos nosotros ahora desarrollando. Y bueno, la idea es también crear especies de superredes o hilos cuánticos múltiples, creciendo varias capas de estos materiales para dar lugar a cierto tipo de absorción o emisión de luz con características muy particulares. Finalmente, pues quiero presentarles el ejemplo de puntos cuánticos. En este caso, el truco es usar un material muy diferente que es el indio arsénico, muy diferente al arsenuro de galio en términos de constante de red. El indio arsénico tiene una constante de red mucho más grande que el arsenuro de galio. Entonces, cuando se deposita el indio arsénico sobre el arsenuro de galio, el material que primero crece, que es la primera monocapa, crece con un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque trata de ajustarse su constante de red a la constante de red del arsenuro de galio. Entonces pueden imaginarse que los átomos del indio arsénico están muy comprimidos en el plano para ajustarse a la constante de red del arsenuro de galio. Conforme aumenta el crecimiento, esta condición pues da lugar a un aumento en la energía elástica muy grande que a cierto espesor es ya insostenible esa condición y lo que procede es que el indio arsénico tiene que romperse. Romperse quiere decir que debe generar defectos cristalinos para liberar todo ese esfuerzo. Pero el indio arsénico, antes de romperse y generar defectos, lo que hace es volverse bolita, como estas bolitas que pongo aquí. Esta geometría en forma de esfera libera energía y ayuda a que el material soporte un poco más el crecimiento antes de romperse, antes de romper la red. Bueno, precisamente si nosotros detenemos el crecimiento en esta etapa, lo que vamos a poder usar como puntos cuánticos son precisamente estas islas que se generan de manera espontánea. Es lo que se le conoce como una autoformación o self-assembling en inglés. Es decir, nosotros no metemos absolutamente ninguna otra condición al sistema, lo único que controlamos es el espesor de la capa de indio arsénico y, por supuesto, la temperatura de crecimiento para que sea apropiada y dé lugar a estas islas. Aquí les muestro una imagen de fuerza atómica en donde se muestran estas islas, son estos piquitos, que son puntos cuánticos, y puesto que los electrones quedan confinados dentro de estas islas. La geometría del sustrato es sumamente importante, puesto que si cambiamos la orientación del sustrato, estas islas tienen una forma muy diferente y además pueden alinearse. Como pueden ver, aquí también tiene este efecto en el sustrato 631, las islas se alinean en una cierta dirección, aunque sí se ven un poco más desordenadas en tamaño en comparación con esta otra figura. Bueno, ya para terminar en la segunda parte y última de mi plática, pues quiero platicarles rápidamente sobre los semiconductores 3N, en donde el anión, en lugar de arsénico, usamos nitrógeno. Estos materiales se volvieron famosos, muy famosos, a partir del año 2014, pues se dio el premio Nobel a 3 japoneses por haber inventado o desarrollado un LED que emitiera en el color azul. Los LEDs que emiten en color azul parece pues algo trivial en estas épocas,
pero realmente tardaron muchos años, mucho esfuerzo, mucho dinero para desarrollar un material que emitiera en el color azul de una manera eficiente y rentable para producir LEDs, igual láseres. Entonces, de esta forma fue que estos materiales se hicieron muy famosos. Y bueno, los principales materiales pues son el nitruro de aluminio, nitruro de galio. Este es el centro de estos nitruros, digamos que de ahí se parten muchos de los trabajos, y nitruro de indio. Cada uno de estos materiales tiene dos estructuras diferentes, una hexagonal y otra cúbica. La estructura hexagonal es la estructura estable, mientras que la estructura cúbica es una estructura metaestable, que sin embargo tiene muchas propiedades muy ventajosas, incluso superiores a la estructura hexagonal. Uno de los grandes problemas en la estructura hexagonal es que cuando se hacen pozos cuánticos, como los que mostré anteriormente, de manera natural se forman dentro del material campos eléctricos internos que como resultado hacen que se doblen los perfiles de la banda de conducción y de la banda de valencia, y esto da lugar a que el pozo cuántico ya no sea rectangular, sino que tenga esta forma pues un poco caprichosa. El campo eléctrico lo que hace es polarizar de alguna forma el material, y esta polarización separa a los electrones, separa espacialmente a los electrones de los huecos, es decir, las funciones de onda de los electrones se mueven hacia un lado y las de los huecos se mueven hacia otro, y de esa manera hacen que la recombinación de estas partículas sea poco eficiente. Es decir, al separarse espacialmente las funciones de onda, la recombinación se hace menos eficiente, comparado con un pozo completamente rectangular. Otro problema que existe en los pozos en la estructura hexagonal es que su dificultad para dopar tipo P es muy alta. Y de hecho fue uno de los problemas más graves que retuvo el desarrollo de materiales que emitieran en el color azul. Estos problemas no existen en la estructura cúbica. La estructura cúbica, por su simetría, los pozos cuánticos son cuadrados, muy parecidos a los del aluminio galio arsénico. El dopado tipo P también es mucho más sencillo. Y bueno, el precio que hay que pagar es que esta estructura es metastable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar ciertas condiciones termodinámicas para que el crecimiento pueda dar lugar a esta fase metastable. Bueno, uno de los primeros problemas para crecer nitruros por MD es que el nitrógeno en su forma estable pues es una molécula que es muy, muy difícil de romper, y nosotros queremos especies de nitrógeno que sean reactivas para que cuando lleguen a la superficie puedan reaccionar con los átomos de galio, por ejemplo, y producir nitruro de galio, o nitruro de aluminio, o nitruro de indio. Entonces, hay muchas formas de romper esta molécula de nitrógeno, y lo que nosotros hemos usado pues es lo que se conoce como un plasma producido por radiofrecuencia. No voy a entrar en detalles. El siguiente paso que se tiene que decidir es qué tipo de sustrato se tiene que usar. Desafortunadamente, el nitruro de galio no es como el arsenuro de galio, donde se tienen sustratos comerciales de arsenuro de galio. En la actualidad no hay sustratos comerciales de nitruro de galio, y los que hay son carísimos, no son para usar de manera rutinaria. Entonces se tiene que hacer lo que se conoce como heteropitaxia. ¿Qué quiere decir esto? Que el material de sustrato tiene que ser diferente al nitruro de galio.
¿Cómo escoger el sustrato? Bueno, ahí parte precisamente si lo que nosotros queremos es la fase hexagonal del nitro de galio, pues tenemos que partir de un sustrato que tenga la simetría hexagonal. Y uno de los sustratos que tiene simetría hexagonal en la superficie es el silicio en la dirección 1, 1, 1. El cristal es, por supuesto, el silicio es cúbico, sin embargo, en esta dirección los átomos tienen una estructura hexagonal en donde se puede producir la heteroepitaxia del nitruro de galio en su fase hexagonal. Si queremos producir la fase cúbica, pues tenemos que partir de sustratos que tengan simetría cúbica. No hay muchos que escoger. Hay una fase del carburo de silicio, pero el carburo de silicio es carísimo en fase cúbica, y lo que hemos usado nosotros pues es el arsenuro de galio. Cada uno de estos materiales, el silicio o el arsenuro de galio, tiene sus diferentes ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas del silicio es que es muy fácil de encontrar, es muy barato. Sin embargo, tiene una constante de red muy diferente al nitro de galio y también tiene una constante de expansión térmica muy diferente a la del nitro de galio. El arsenuro de galio, por el contrario, pues es un material bastante bien conocido. Sin embargo, tiene una constante de red muchísimo más alta, es 20% más alta que el nitro de galio, pero su diferencia en los coeficientes de expansión térmica es menor. Entonces, estos son los precios que hay que pagar por hacer heteroepitaxia, ya sea para la fase hexagonal o para obtener la fase cúbica. Les voy a mostrar rápidamente, voy a saltar esta parte, una estructura de pozos cuánticos, en este caso. La estructura es muy similar, solo que en lugar de arsénico tenemos nitrógeno. Las barreras son aluminio, galio, nitrógeno, y el material, el jamón, es nitro de galio. En este caso es de 5 nanómetros, y lo crecimos en dos sustratos para obtener la fase hexagonal. Uno es silicio, como les mostraba, y otro que es un sustrato muy usado, es el zafiro, pero es mucho más caro, y precisamente nosotros queríamos hacer una comparación entre crecer con un sustrato económico y un sustrato caro. Aquí, por ejemplo, podemos ver la fotoluminiscencia, es esta imagen, es esta línea roja para los pozos crecidos sobre zafiro, mientras que para los pozos crecidos sobre silicio son estos puntos blancos. Pueden ver que el espectro de luminiscencia de los pozos crecidos sobre silicio tienen especies de oscilaciones que, investigando, pues son es interferencia. Es interferencia con el haz de luz que rebota con el sustrato de silicio y da lugar a esta señal muy peculiar. Las dos emisiones tienen el efecto precisamente que yo les comentaba de campos eléctricos internos. Haciendo el cálculo, pues se demuestra que en efecto este nivel de energía es el primer nivel en la banda en el pozo de la banda de conducción, cuando se recombina con el primer nivel en el pozo de la banda de valencia. Bueno, este tipo de estructuras son las que se usan típicamente en los LEDs que ustedes ven ahora color azul, color verde incluso. ¿Y por qué nos interesa este tipo de estructuras? Por supuesto, ya están muy bien desarrolladas para el color verde, azul. Sin embargo, para el ultravioleta se encuentra todavía en una etapa muy temprana en su desarrollo. Y este interés que tuvimos surgió precisamente a partir de este problema que tuvimos a nivel internacional con el COVID-19. Nos llamó mucho la atención que
salieron publicaciones muy numerosas de cómo desactivar este virus con luz ultravioleta. Y bueno, por ejemplo, aquí les muestro este artículo en donde donde encuentran que usando luz ultravioleta con una longitud de onda de 222 nanómetros es muy eficiente para propósitos de desinfección, en particular contra el COVID-19. Y esto daría lugar pues a métodos para desinfectar superficies e incluso el medio ambiente en cuartos de una manera muy rápida. Sin embargo, producir esta luz en esta longitud de onda UV es muy complicado. Generalmente, pues si se quiere luz UV se usan lámparas de mercurio, pero ustedes saben que el mercurio es un material muy, muy peligroso. No es así, digamos, muy amigable con el medio ambiente. Además de que las lámparas de mercurio son muy voluminosas, requieren más tiempo para su estabilización, y comparados con los LEDs, pues los LEDs son materiales que son, sobre todo los basados en nitruro, son materiales que son muy amigables en el medio ambiente. Su estabilidad es muy grande. Un LED, pues vaya, es de cuando mucho, 1 centímetro de tamaño, y llegan a estabilidades de manera inmediata. Es por esto que surgió nuestro interés en desarrollar un material para LED usando los nitruros. Sin embargo, no es fácil, puesto que, como pueden ver en esta gráfica, en el eje vertical es la eficiencia externa cuántica en función de la longitud de onda de diversos LEDs con estos nitruros. Cuando nosotros nos aproximamos a las longitudes de ondas deseadas, alrededor de 200 nanómetros, la eficiencia es prácticamente cero. Y ese es el problema actual. Así está el desarrollo actual en estos dispositivos. El problema que se achaca a la densidad de dislocaciones que hay, de manera que esas dislocaciones, que son de efectos cristalinos, afectan de una manera muy, muy negativa el desempeño de los dispositivos. Aquí, como ejemplo, es un resultado de un LED en 280 nanómetros de emisión, cómo es su eficiencia en función de la densidad de estas dislocaciones. Pueden ver que cuando llega al orden de 10 a la 10 dislocaciones por centímetro cuadrado, la eficiencia es prácticamente cero. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de los materiales? Es poder crecer, poder desarrollar un material que tenga una densidad de dislocaciones por lo menos del orden de 10 a la 6, eso sería muy bueno, de tal manera que podamos aumentar la eficiencia de emisión de luz. Este es uno de los proyectos que estamos muy interesados ahora. Y bueno, creo que ya me pasé bastante del tiempo, y pues en esta transparencia termino, simplemente para presentarles el equipo y las diferentes instituciones con las que colaboramos. Por supuesto, recientemente pues estamos colaborando con varias de las instituciones de ustedes allá en Colombia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Máximo, por esta linda conferencia, muy interesante, y que nos haya introducido a este universo del molecular BIM epitaxy, ¿cierto? Como nos lo explicó al principio. Mientras de pronto tenemos algunas preguntas, yo quisiera hacerle unas un poquito de esta tecnología que tanto se ha utilizado, digamos que en este siglo principalmente,
Pues el efecto Hall cuántico, como lo hemos visto en otras sesiones, pues obviamente es un efecto que tiene un origen pues intrínsecamente topológico y por eso digamos que por eso la resistencia es tan estable o esos platos de resistencia. Entonces la pregunta viene es cómo digamos esta tecnología en molecular bin epitaxy se ha empleado o se emplea, no, yo no lo conozco muy bien, para el crecimiento de aislantes topológicos o de materiales con características topológicas, porque digamos que eh, muchos, digamos, son también muy exigentes, pues, en este diagrama de bandas y en ordenamiento cristalino, etcétera, pues, para tener esas propiedades topológicas. Sí, es una pregunta muy interesante, puesto que estos materiales topológicos, pues recientemente también están llamando mucho la atención, no solo de la física de estados sólidos, sino es una unión con otros colegas de física eh, que, que, que normalmente no tenemos esa posibilidad de colaborar. Nosotros desde el punto de vista experimental no hemos incorporado estas aplicaciones, aunque como bien lo mencionaste, el efecto Hall cuántico de por sí, pues ya puede considerarse como un material o como un efecto topológico. Sin embargo, los materiales que más se usan o que se han fabricado por MBE para estudiar estos materiales topológicos, pues son de otras familias, no son las familias que nosotros trabajamos. Muy recientemente, o lo que yo he visto, involucran materiales o 2,6, que son de la columna 2 y de la columna 6, o incluso materiales mucho más raros que no están en esta gráfica. Una de las limitaciones del sistema de MBE es que una vez que lo dedicas a un tipo de familia, no es nada recomendable incorporar otro tipo de materiales de otra familia. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cualidades del MBE es que produce materiales de muy alta pureza de cierta familia. Si comenzamos a incorporar materiales de otra familia, entonces esa pureza se pierde y puede tener consecuencias fuertes en cuanto al transporte o a las propiedades ópticas del material. Entonces, a pesar de que simplemente se pensaría, y así es, ¿no? Simplemente es colocar, digamos, en los crisoles, meter un material diferente y prepararlo. Por supuesto, eso es posible hacerlo, pero no es nada recomendable. En nuestro caso, nos estamos limitando a estos materiales que les comenté anteriormente, y ya incluso estamos metiendo materiales que pudieran tener efecto, por ejemplo, para el mismo aluminio galio arsénico, materiales como el manganeso, magnesio, que no son los normales en un sistema de MBE para 3,5. Pero sí, MBE tiene la gran capacidad, sobre todo para producir estructuras de una alta calidad cristalina, que es lo que se requiere para observar estos fenómenos topológicos, una alta calidad cristalina, pero en nuestro caso no hemos incursionado de lleno en otras familias por las limitaciones que te comento. O sea, necesitaría un equipo como dedicado ya para esas otras familias, digamos. Exactamente. Si uno quiere realmente obtener una alta calidad cristalina, eso es. También una pregunta de aquí de inquietud.
Digamos que con los materiales bidimensionales también algo fundamental que se necesita para todo el estudio con materiales como icorcagenurio, etcétera, es tener muy buenos sustratos con muy alta pureza. ¿Ustedes han hecho o se suele hacer en NVI sustratos para después utilizarlos en otro tipo de materiales como materiales bidimensionales exfoliados o crecidos por otra tecnología? No preparamos sustratos. Grafeno es una de las de los temas también muy calientes actualmente. Ujú. Hemos hecho algunos crecimientos sobre sustratos de grafeno, pero no por el método esto de exfoliación, más bien tomamos materiales crecidos por eh, métodos como CBD, por Ujú. vapores Sí. químicos, Ujú. que nos dan áreas un poco más grandes y un control más preciso Ya. del grafeno. Pero sí es un tema que hemos también comenzado a trabajar, la, Claro. la epitaxia sobre grafeno. Aquí tenemos una pregunta, profesor Máximo. Al hacer un cristal, ¿qué tan perfecto queda? ¿Cuántos efectos hay en la red y cómo se mide? Bueno, defectos. Dentro de lo que se conoce como defectos, hay una gran diversidad de efectos cristalinos. Eh, por ejemplo, puede haber defectos puntuales, que son, por ejemplo, vacancias, donde durante el crecimiento no alcanzó a llegar un átomo y un sitio de la red quedó vacío. Eso es un defecto. No es fácil medir ese tipo de defectos. Eh, O, por ejemplo, otro defecto puntual puede ser si por ahí dentro del medio ambiente hay un átomo de carbono y se mete dentro de la red, pues ese también es un defecto puntual que afecta a las propiedades del material. Sin embargo, este tipo de efectos puntuales es muy complicado de medirlos. Generalmente se usan, por ejemplo, en fotoluminiscencia se puede observar muy bien la huella del carbono que se puede haber incorporado en el material, y es una buena manera de medir qué tanto o qué tan limpio está el sistema de Claro. MBE. El pico de carbono, qué tan ancho o qué tan grande está, ¿no? Otro tipo de efectos que ya son los llamados defectos extendidos, pues extendidos en una dimensión son las dislocaciones, es decir, en una falta de átomos, pero ya a lo largo de una cierta línea de la red cristalina, y estos son mucho más sencillos de medir. Se pueden observar por medio de técnicas como eh, eh, microscopía electrónica de transmisión. Déjenme ver si por aquí tengo alguna imagen. Y se alcanzan a ver como líneas en la estructura. Y otros defectos que ya son más extendidos o planares son los defectos como fallas de apilamiento, en donde aquí, por ejemplo, aquí en la red, en esta dirección, es, por ejemplo, la heteropitaxia de nitro de galio en su fase cúbica sobre este sustrato que es arseno de galio. Esta es una imagen en una sección transversal de la película que se creció en nitro de galio, que es toda esta, sobre un sustrato de arseno de galio. Esto es una imagen por microscopía electrónica de transmisión, y estos puntitos que ustedes ven muy claramente en esta parte del sustrato de arseno de galio son los átomos de galio arsénico, galio arsénico. Aquí entonces pueden ver muy claramente cómo en la interfaz se ve pues una región bastante desordenada, y precisamente ese desorden es causado por los defectos. Los efectos de fallas de apilamiento se observan en los planos 111, como se pueden ver aquí,
Y eso lo que quiere decir es que cambió el orden en que se van apilando los átomos. Tienen un cierto orden que se debe repetir en todo el cristal. Si por alguna razón ese orden falla, pues se da lugar a lo que esto que se llama falla de apilamiento. Y en esta imagen por microscopía electrónica de transmisión se ven muy claramente estos defectos. Esta es una manera de evaluarlos. Defectos más grandes son los que se llaman en inglés twins, que en español podría ser algo así como gemelamiento o maclas, y tiene que ver, están muy relacionados con las fallas de apilamiento. Es una rotación del cristal que se da durante el crecimiento, y para cuantificarlo, pues eso requiere ya técnicas como difracción de rayos X, que lo hicimos aquí, mediante la obtención de mapas en el espacio recíproco, pues se pueden cuantificar estos tipos de defectos cristalinos. Sí, la cuantificación de los defectos cristalinos es una de las cosas más importantes para poder tener control y poder mejorar la calidad cristalina de una película. Muchas gracias, muy completo respuesta, profe Máximo. Me produce esta inquietud cuando nos hacen esa pregunta sobre efectos. En el efecto Hall cuántico, pues nosotros necesitamos un número de efectos, porque finalmente no queremos el efecto Hall cuántico fraccionario, ¿cierto? O sea, ya demasiado limpio, no nos interesa. Entonces, digamos que ya para la aplicación, por ejemplo, concreta del efecto Hall cuántico, como la movilidad y un número razonable de efectos, que no son muchos tampoco, pero tampoco despreciables, cómo se controla un poquito esa parte. Sí, bueno, incluso para el efecto Hall cuántico, a pesar de que, como lo mencionaste, el efecto Hall cuántico fraccional requiere material mucho más puro, digamos. El efecto Hall cuántico entero también requiere o tiene ciertas condiciones para que se pueda observar de una manera clara. Y sobre todo, no es solo observarlo, si lo que se desea es llevarlo a aplicaciones meteorológicas, no es suficiente con observarlo, sino sí tiene que cumplir ciertas condiciones que, por ejemplo, aquí es una de ellas es que la resistencia longitudinal tiene que tener un valor bajo, de tal manera que eso permita una medición rápida o eficiente del efecto. Entonces, la primera medida fundamental que se puede tener para tener una idea si es bueno o no el material es la movilidad. La movilidad, y eso se puede determinar rápidamente, puede ser por efecto Hall clásico, puede ser por otro tipo de técnica. La movilidad debe tener cierto valor a partir del cual ya se puede hablar de un material de buena calidad. Si la movilidad no llega a los 100.000 centímetros cuadrados volts segundos, es muy probable que el efecto Hall cuántico se observe, pero no con las características deseadas para propósitos de metrología. Ya, muchas gracias, profesor Máximo. ¿Ustedes han incursionado en el efecto Hall cuántico fraccionario? No. Sí, no lo hemos medido. Son condiciones, bueno, por una parte está el material, pero por otra parte son condiciones experimentales en la medición mucho más restrictivas, ¿no? Sí, claro, así es. Temperaturas de muy baja, bueno, aquí por ejemplo, esto se midió a 1.5 kelvins, algo así, pero se requieren temperaturas más bajas para poder observar. Sí, claro, eso es cierto. Profe Máximo, una experiencia y un consejo, digamos que
se sacan este artículo como está ahí en el 2004, que es un logro, yo creo que muy importante para un país como México, haber tenido, digamos, medir el efecto Hall cuántico y tenerlo con esa calidad, como nos mostró comparado con las muestras, digamos, usuales que se traían de Alemania. ¿Cómo fue ese proceso y cómo cree que un país como Colombia podría el día de mañana tener un equipo de estos como un MBA y Epitaxi, pues para todas estas aplicaciones que sigue siendo, digamos, muy vigente por toda el desarrollo de materiales o materiales cuánticos, lo llaman ahora, ¿cierto? Sí. Que sigue siendo obviamente un equipo esencial, pues para por lo menos hablemos para cualquier país, ¿cierto? Obviamente para cualquier universidad, pensaría yo, que trabaje en Estados Unidos, pues tener acceso a estas tecnologías. Sí, bueno, mira, el equipo que tenemos nosotros de MBN es un equipo que incluso yo diría aún se encuentra en etapa de construcción. ¿Por qué? Precisamente por las características de nuestro país y sobre todo la etapa en donde comencé el desarrollo de este laboratorio, no eran las más, digamos, apropiadas en términos económicos. La situación en México estaba muy complicada y bueno, sigue siendo complicada. Ujú. Entonces, adquirir un equipo con las llaves puestas en casa, así como si comprara un auto nuevo, sí lo hacen los países que tienen los recursos, ¿no? Eh, China, por ejemplo, está comprando equipos de este tipo a cantidades enormes, ¿no? Eh, y bueno, digamos que es una situación ideal donde viene un técnico de la compañía y le instala a uno el equipo, le da las llaves y simplemente le enseñan a usar el software. Nosotros no seguimos ese camino, seguimos un camino mucho más largo, pero que creo que es mucho más en términos de aprendizaje, en términos de formación de recursos humanos, es mucho más productivo que simplemente adquirir un equipo hecho así, de fábrica. Nosotros partimos por etapas. Lo que consideré en su momento lo más importante es la cámara principal. Tiene muchos detalles, sobre todo las soldaduras y pequeñas fisuras pueden causar que el vacío ya no sea el suficiente. Ajá. Y por ese lado puse mucha atención a lo primero que tenía que comprar era la cámara principal. A partir de eso empezamos ya el desarrollo incorporando poco a poco otros elementos, construyendo varios de los elementos del sistema. Y fue así un proceso gradual en donde se fue poco a poco adquiriendo y construyendo el equipo adicional. Recuerdo que iniciamos con solo dos celdas, simplemente galio y arsénico, ¿no? Y cuando hubo oportunidad incorporamos la de aluminio y luego así, poco a poco la fuimos armando. Por supuesto que de esta forma es mucho más económico, Ujú. pero es más tardado, pero eso nos permite conocer mejor el sistema. Ya las otras cámaras que tiene adicionales, esas fueron diseñadas y muchas cosas construidas por nosotros mismos, y eso nos da una flexibilidad mucho más amplia que tener un sistema cerrado con poco conocimiento de lo que puede fallar o que se puede arreglar, ¿no? Ya. Esa preparación que le dimos a alumnos, a técnicos, creo que es fundamental para un país como México que
que aún le falta esa etapa de desarrollo en esa tecnología. Desafortunadamente, desde el punto de vista científico, pues sí, no es, digamos, lo óptimo en términos de que no vamos a poder, o no pudimos en ese momento, hacer los materiales con muchas más facilidades, ¿no? Sino tenemos que limitarnos a lo que teníamos en ese momento, y eso retrasa de alguna forma nuestros proyectos. Pero fue muy constructiva la experiencia. De esa manera, el equipo realmente es bastante económico, el precio baja bastante. Y sí es posible. Comparado con el comercial y Made en México, ¿cómo son los costos? Bueno, tengo entendido, bueno, sí, hay una diversidad de equipos ahora en el mercado, de equipos de MBE, y todo fundamentalmente es el tamaño de la cámara principal, y eso también da como resultado el tamaño de el área de la muestra en donde se puede crecer. Entonces, de los más pequeños que hay, son de donde cabe muestras de un tamaño de máximo 1 pulgada de diámetro, y esos, digamos que son de los más económicos. En términos de dólares, te podría decir un costo de unos alrededor de unos $200,000, pero todo esto depende, por supuesto, de cuántas celdas quieras tú ponerle al equipo de manera inicial, de qué tan automatizado quieras el equipo. Es decir, es como un coche nuevo, ¿no? De repente, si lo quieres con una... rines de lujo. Exacto. Entonces, más o menos yo diría que ese es el precio inicial donde puedes obtener... La cota inferior. Donde puedes obtener un equipo básico, pero sí austero, ¿no? Donde se pueda comenzar a hacer algo, ¿no? Ya. Y digamos, en su experiencia, obviamente sale más económico, me imagino, ¿cierto? O con ese mismo precio mucho más versátil. Exactamente, sí, ya dependiendo de las posibilidades de meterle mano, incluso yo hemos en varias ocasiones construido las mismas celdas de fusión. Realmente el funcionamiento es muy sencillo. Una celda de fusión que te puede costar $10,000 se puede hacer en casa, ¿no? Partiendo de cosas fundamentales, y eso abarata mucho el costo. Ya. Profesor Máximo, muchas gracias por la charla de hoy, por todo este conversatorio que tuvimos un poco al final y de preguntas. También agradecerle, obviamente, pues, por su generosidad, pues, con el país y con ese proyecto de poder fabricar allá muestras con el propósito, esperamos de que nos sirvan para, pues, metrología en el efecto Hall cuántico aquí en el país, para poder dar ese pasito. Y yo creo que esa colaboración con el CIMBESTAP y con el profesor Máximo, a través del profesor Juan Carlos, ha sido y va a ser muy exitosa, y de verdad, pues muy agradecidos con todo esto. Comentarle a nuestros oyentes a nuestro público, que entonces en 2 semanas tendríamos el seminario, como la segunda parte de ese seminario, a cargo del profesor Juan Carlos Salceo, que nos va a hablar de heteroestructuras, ya más específicamente. Entonces, vamos todos a correr una semanita, entonces en 15 días tendríamos las charlas sobre efecto cuántico en grafeno, y ya después de esas pues vendrían las conferencias alrededor de la parte metrológica, ¿cierto? Profe Máximo, mil y mil gracias y muy buena tarde, y hasta una próxima ocasión. Al contrario, muchas gracias, fue un placer estar con ustedes y esperemos que esta colaboración sea muy fructífera.
Muchas gracias, profe Máximo.